Queridos hermanos, antes de comenzar la reflexión de hoy, quiero pedirles que nos pongamos delante de un crucifijo, delante de la presencia de Cristo crucificado. Haremos una oración al inicio y al final de esta reflexión, pidiéndole al Señor que nos ayude a entrar en el misterio pascual, que nos ayude a rezar delante de la cruz de Cristo resucitado. Oremos. Oh Dios, que por la pasión de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has destruido la muerte, herencia del antiguo pecado que alcanza a toda la humanidad. Concédenos que, semejantes a Él, llevemos la imagen del hombre celestial por la acción santificadora de tu gracia, así como hemos llevado grabada la imagen del hombre terreno por exigencia de la naturaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, el Evangelio de hoy, la palabra abundante de hoy, nos la regala el Señor. Se lee el relato de la pasión del Señor. Todo el relato de la pasión del Señor que está en el Evangelio de San Juan. No lo leo porque es demasiado largo, lo tenéis que leer, lo tienen que leer ustedes. Pidámosle al Señor que, guardando este misterio en nuestro corazón, podamos contemplar el verdadero sentido de la cruz, el verdadero sentido de Jesucristo resucitado. ¿Qué es Jesucristo crucificado para nosotros? Aquel que muere en la cruz, ¿qué cosa es para nosotros? ¿Es un simple hombre bueno? ¿Es un hombre que nos muestra un ejemplo a seguir? ¿Quién es Jesucristo crucificado para nosotros? ¿Cómo podemos conocer a Jesucristo crucificado? Esta imagen, sabéis, que es muy difícil de entender. Es muy difícil de entender. De hecho, muchos dicen que podemos contemplar simplemente una cruz vacía. La cruz que representa nuestro sufrimiento, aquello que no aceptamos, nuestros pecados, sus consecuencias. Hermanos míos, en esta cruz estará siempre Dios, Cristo crucificado. Solo así podemos comprender este misterio, no con nuestra inteligencia, sino con los ojos de la fe. Este es el rostro de la misericordia amorosa de Dios. Tenemos que siempre mirar a Cristo crucificado, hermanos míos, porque este es el misterio. ¿Es posible que se revele Dios en este modo? ¿Es posible que Dios se revele en una muerte humillante? ¿Es posible que Dios se manifieste de esta forma en nuestra vida? Debemos buscar esta respuesta. Debemos pedirle al Señor que nos ayude a encontrarla. Hemos buscado la presencia de Dios, su majestad, su potencia en tantas cosas. Quizás en la riqueza, en la inteligencia, en la cultura, en los bienes, en la realización de nuestro ser. Pero resulta ser que la manifestación del rostro de Dios no es otra que Cristo y Cristo crucificado. Esta es la respuesta al odio, a la injusticia, a todos aquellos que se preguntan ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Acaso Dios es un Dios indiferente, frívolo, perverso, insensible, que no le interesan los sufrimientos del hombre? ¿O es que acaso a Dios no le interesan tus sufrimientos? ¿Dónde está Dios? La respuesta nos las da Cristo
crucificado. Este es el rostro de Dios. Aquí es donde encontraremos a Dios. Cristo en este mundo estará siempre crucificado. Cristo se ha hecho pecado, ha tomado en Él, en su humanidad, nuestra vida, nuestros pecados, en su carne, y los ha estrellado contra la cruz. Esta es la respuesta al odio y a la injusticia de este mundo. Esta es la respuesta de Dios al odio de los hombres. Esta es la manifestación del Rey del universo. La realeza de Cristo es el amor. Es un rey que no depende de sus fuerzas militares. No es un rey político. No es un rey como los reyes de este mundo. Es un rey que nos revela la verdad, que nos revela la misericordia. Es un rey que muere. Es un rey que muere para dar vida. Por eso al inicio de la liturgia del Viernes Santo, de la adoración a la cruz, los presbíteros se postran por tierra. Se postran por tierra y reconocen la realeza de Cristo. Se postran ante este Rey fuerte, potente, grande y rico en misericordia. Por eso, hermanos, es importante hoy contemplar la cruz. Es importantísimo que tengamos presente en nuestras casas, en nuestra vida, a Cristo crucificado. A esta imagen que nos muestra el amor de Dios por nosotros. Es verdad, hemos conocido el amor, quizás en nuestros padres, quizás en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos, en tu realizarte como persona. Has conocido, sí, el amor, mas este amor es eterno. Este amor no muere. Este amor que muere nos da vida, vida eterna. Todo el amor del hombre es limitado, muere. Muchas veces termina en odio, hermano. Pero es importante contemplar a Jesús. Jesús que antes de morir entrega el Espíritu, dice el Evangelio de San Juan. Les invito a meditar este Evangelio, a leerlo tranquilamente. Ver este pasaje importantísimo, donde Jesús, al final de su vida, luego de haber entregado su madre al discípulo que amaba, luego de esta entrega de amor, esta entrega simbólica de María a Juan y de Juan a María, porque la única cosa que no quiere Cristo es que estemos solos. Lo digo en especial para todos aquellos que en este momento están solos. Cristo no nos ha dejado solos. Cristo nos ha dejado a la iglesia. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Esto es el misterio de amor. Pensemos en María, pensemos en Juan, pensemos en todos aquellos que siguieron a Jesús, en todos aquellos que delante del misterio escandaloso de la cruz solamente pidieron al Señor una cosa, solamente pidieron a Dios una cosa: regálanos la fe y la esperanza. Es lo que hoy le pedimos al Señor viviendo en esta realidad de la pandemia. Dónanos, Señor, fe y esperanza. Porque también nosotros estamos contemplando el sufrimiento de tantos que mueren, el sufrimiento que experimentan aquellas víctimas del odio, aquellas víctimas de este virus,
aquellas víctimas de la violencia, aquellas víctimas de la injusticia. Dónanos, Señor, fe y esperanza para poder permanecer debajo de la cruz con esperanzas. Decía que Jesús, luego de esta entrega amorosa, de esta entrega no sentimental, de esta entrega simbólica de su madre al discípulo, Jesús entrega el Espíritu al Padre. Muchos hermanos, sabemos que la tradición habla de las 7 palabras. Yo no me quiero detener aquí, porque seguramente tendrán la posibilidad también de escucharlos a estos hermanos, a los presbíteros que hacen estas reflexiones sobre las 7 palabras de Jesús en el momento de la muerte. Yo, sin embargo, quiero reflexionar sobre este hecho de la muerte de Jesús. Dice que Jesús entrega el Espíritu al Padre. Señor, Padre, Abba, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Jesús entrega el Espíritu al Padre. Este es el momento de la muerte de Jesús. El momento de muerte, Cristo entrega el Espíritu. Este Espíritu que a muchos nos falta. Este Espíritu que a veces vemos que se va, que se escapa a causa de nuestros pecados. Jesús pierde su Espíritu, lo entrega para donarlo a la iglesia. Esto es un anticipo, un preludio de Pentecostés. Jesús entrega el Espíritu. Esta es la fecundidad de la muerte de Jesús. Este Espíritu se nos da como efecto de la Pascua. Este Espíritu se nos da como efecto del amor con el que Jesús ha dado su vida por nosotros. Esto es el amor. Esto es el amor de Dios. Este es el amor de Cristo. Esta es la fecundidad, repito, la fecundidad de la muerte de Cristo. En este Viernes Santo, donde experimentamos la ausencia eucarística, el ayuno eucarístico, este ayuno eucarístico que ya nos ha empezado a acompañar desde hace muchísimos días viviendo en cuarentena. Muchísimos hermanos se encuentran reflejados en este Viernes Santo. Muchísimos hermanos dicen: hemos vivido el Viernes Santo más largo de nuestras vidas, porque hemos ayunado del Señor durante todo este tiempo. Hemos estado privados del Señor durante todo este tiempo, y un tiempo que todavía no acabará. Esta muerte de Jesús nos regalará el Espíritu. Y eso es lo que estamos experimentando muchísimos, que ante esta ausencia de Cristo en nuestras vidas, en nuestro cuerpo, el Espíritu está sosteniendo a tantas familias, está sosteniendo a tantos cristianos, está sosteniendo a aquellos que en un lecho de enfermo también entrega el Espíritu al Padre. Estamos delante de la cruz del Señor. Estamos delante de Jesucristo muerto en su humanidad, quien nos ha entregado su Espíritu. Dice San Juan Crisóstomo, ¿no?, haciendo alusión al momento después de la muerte de Cristo, ¿no?, leyendo el pasaje de este Evangelio de Juan, donde una vez muerto Cristo, para comprobar su muerte, ¿no?, un soldado le clava una lanza y de su costado salió sangre y agua. Vemos en el Evangelio. Y luego Juan dirá: doy testimonio de esto para que ustedes crean. ¿Y qué es lo que quiere que creamos Juan? Que de su costado salió sangre y agua, que son la expresión de la fecundidad
de la verdadera fecundidad de la muerte de Cristo. Cristo está muerto y de su costado sale sangre y agua. Sangre y agua que son símbolos de la vida. Símbolos de la vida. ¿Cómo es posible que de un muerto nos llegue la vida? ¿Cómo es posible que de un muerto se transmita vida? ¿Cuál es el sentido de la muerte? ¿Cuál es el sentido del sufrimiento? Muchos me preguntan, Padre, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué estamos viviendo todo esto? El misterio de Cristo nos permite experimentar que de un dolor, de terror, se nos da la vida. Dice, repito, San Juan Crisóstomo, que viendo a Cristo crucificado, ¿no?, que en la contemplación de Cristo crucificado, en esta sangre y el agua, lo interpreta a la luz del profeta Ezequiel, este profeta que vive en el exilio en Babilonia, este profeta que le falta el templo de Jerusalén, que se encuentra muy lejano en el espíritu y en lo físico, que sufre por el templo de Jerusalén, donde está la presencia de Dios, el santo de los santos, donde se expresa la fe de Israel, donde vive, donde celebra la fe de Israel, donde están los signos de la fe de Israel. Y dice San Juan Crisóstomo, un padre de la iglesia, leyendo el profeta Ezequiel, lo leo para que nos ayude, dice, después, en una visión que tuvo el profeta, dice, después me hizo volver a la entrada del templo y vi que por debajo de su umbral fluía una corriente de agua en dirección a este, hacia donde se orientaba la fachada del templo. El agua bajaba por la parte derecha del templo al sur del altar. Me sacó después y me condujo hacia el pórtico septentrional, me hizo dar la vuelta hacia el pórtico exterior, hacia el oriente, y vi que el agua fluía por el lado derecho. Por el lado derecho. El hombre salió hacia el oriente con el cordón en la mano, midió 500 metros y se hizo atravesar, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la visión del templo, la visión de esta agua. Aguas de agua viva. Estas aguas que fluyen hacia la zona oriental irán bajando hasta la Arabá, después se desembocarán en el mar muerto, el de las aguas sin vida. Sabéis que por eso se llama el mar muerto, un mar salado donde no hay vida. Dice que quedarán saneadas. Todos los animales que se muevan por donde pase la corriente vivirán. Y además habrá numerosos peces. Cuando el agua llegue allí, el mar quedará saneado y habrá vida en los lugares por donde pase el torrente. En sus orillas se postrarán los pescadores y desde allí, desde Engadí hasta Englaim, la gente tenderá redes. La pesca será como la del mar grande y además abundantísima. Por eso, sus marismas y lagunas no quedarán saneadas, servirán de salinas. Esta es la visión que tiene el profeta Ezequiel en el exilio. Este es el agua que sale del templo, esta agua que fecunda, esta agua que purifica, esta agua que da vida. Este templo, dice San Juan Crisóstomo, este templo no es otra cosa que la carne de Cristo, no es otra cosa que la humanidad de Cristo, en la que Dios está presente, en ella, en esta humanidad de Cristo, en este Cristo muerto, Dios obra y se manifiesta, da vida. Cristo crucificado es el que da sentido a todo el sufrimiento humano. Esta muerte que lava, que purifica, esta agua que lava y purifica. Interesantísimo esto.
Porque esto es lo que nos invita hoy día el Señor, a preparar nuestro corazón para la renovación de nuestro bautismo en la vigilia pascual. Este bautismo que quizás muchos también lo estamos comprendiendo en medio de este contexto, queridos hermanos. No tengamos miedo a dejarnos lavar por esta agua, por esta sangre que es símbolo de la vida, por esta sangre que es la sangre de la nueva alianza, en la que Cristo dice, con esta sangre serán preservados nuestros corazones, con esta sangre tendréis vida eterna. Dicen los padres que esto es el fármaco de inmortalidad, es la medicina que da vida. Esta sangre del Cordero Pascual, esta sangre que preserva del ángel exterminador al pueblo de Israel en el Éxodo, esta sangre de la nueva alianza que dice Cristo, que nos dará vida eterna. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados, porque este es la verdadera vida. Esto es lo que realiza el bautismo, perdona nuestros pecados. Por eso hoy veamos a Cristo crucificado, el cual ha redimido nuestros pecados, en el cual de su costado surge sangre y agua. Otra cosa que dice San Juan Crisóstomo bellísima sobre esta sangre y agua es que del costado de Cristo, Cristo muerto, Cristo dormido, surge una nueva Eva, haciendo alusión al capítulo 2, versículo 21-22 del Génesis, donde Adán se duerme y en medio del sueño Dios crea a Eva. Lo leo también para que escuchemos un poco de la palabra de Dios. Dice: entonces Dios, el Señor, hizo caer al hombre en un profundo sueño, y mientras dormía, le sacó una de sus costillas y rellenó con carne el hueco dejado de la orilla que le había sacado al hombre. Dios, el Señor, formó una mujer y se la presentó al hombre, que al verla exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Estupendo, porque del costado de Cristo surge una nueva Eva, que es la iglesia. Una nueva iglesia, una nueva Eva, que es nuestra iglesia, que se alimenta de las aguas del bautismo, que surge del bautismo, porque con el bautismo somos constituidos hijos de Dios, perdonados nuestros pecados y somos hechos miembros de esta iglesia. Y a través de esta sangre, la sangre de la nueva alianza, la sangre de Cristo, somos sostenidos, somos alimentados. Por eso dirán que esto es la representación. Por un lado, el bautismo, y por el otro, la Eucaristía. Porque la iglesia nace de la Eucaristía. Y la Eucaristía nace de la iglesia. Cristo crucificado nos da vida eterna. Nos invita a entrar en el misterio de la Pascua. Cristo ha muerto, ha entregado el Espíritu, está entrando en los infiernos. Recordemos nuestro credo. Está entrando en los infiernos para rescatar al hombre, para rescatar a Adán, aquel que tenía que cumplir la misión de tornar a la presencia de Dios en el jardín del Edén. Pidámosle al Señor contemplar hoy día esta imagen de Cristo crucificado. Y para terminar, hago esta oración, que es la misma oración que se hace durante esta ceremonia de la adoración al Santísimo. Al final no haremos ninguna bendición porque la tradición dice que no se hace el signo de la cruz. Oremos. Descienda, Señor, tu bendición abundante sobre tu pueblo, que ha celebrado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, reciba el consuelo, crezca su fe y se afiance en él la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.